como se habrán dado cuenta, mucho de la reunión, de las alabanzas, las canciones, giraron en torno al Evangelio de Cristo, porque estamos recordando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos no solamente recordarlo, sino también hablarlo entre nosotros y recordar esa obra maravillosa que el Señor hizo en nuestras vidas y lo que el Señor sigue haciendo. El Señor sigue salvando, el Señor sigue trayendo a aquellos que Él salva para su propia gloria y los despierta para vida, los llama. Y nosotros, no solamente aquellos que están en esta gracia, disfrutamos de esto, sino que también predicamos el Evangelio y hablamos a otros de Cristo con esta esperanza de que el Señor los llame y los despierte para vida eterna. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien, conocía el Evangelio de Cristo, él había sido cautivado por el Evangelio de Cristo, el Señor se había cruzado en el camino de él, cuando él ni siquiera lo buscaba, el Señor lo halló, lo llama por su soberana gracia. Y a su vez, lo que el Señor hace, esto que el Señor hace es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor nos despierta para vida y Él nos llama y nos transforma. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de que nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos trajo a vida, nos resucitó, nos llamó. Y por eso nosotros tenemos que amar el Evangelio. Nosotros tenemos que crecer en el Evangelio. Y esto es lo que hoy vamos a estar viendo, que solamente hay un solo Evangelio que nos puede salvar. Hay solamente un solo Evangelio que nos va a reconciliar con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Voy a leer el versículo 17 también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, porque aún escuchando esta lluvia y tal vez algún trueno, Señor, nos hace recordar tu potencia, tu poder, que tú eres el Señor, que tú pones cada estación del año y nos traes tantas bendiciones, aún como una lluvia del cielo que cae sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Tu misericordia una vez más en este día se ha renovado, Señor. Ayúdanos a poder meditar en tu palabra. Estamos aquí, un grupo de tus hijos. Y también, Señor, aquellos que tú estás llamando para vida eterna. Te rogamos que sigas abriendo los corazones, que abras las mentes, Señor, y que tu palabra traiga vida. Te doy gracias, Padre, porque podemos tener tu palabra en nuestras manos. Te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque este día lo hemos apartado para glorificar y exaltar tu nombre, porque como cantábamos, tú eres digno. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La epístola de Pablo a los romanos es como una llave para poder entender todas las demás cosas que Pablo escribió y habló en el Nuevo Testamento, sus cartas, sus epístolas. Y la relación correcta con Dios es ahí revelada en Romanos. Si nosotros queremos saber cómo tener una relación correcta con Dios o enseñarles a otros a tener una relación correcta con Dios, sería bueno que empecemos con Romanos. No solamente a leerlo, a estudiarlo, a explicarlo, a exponerlo. Es una preciosa epístola. Y el primer hombre, Adán,
pecó cuando desobedeció a Dios, con el resultado de que todos somos pecadores. Sabemos que todos somos pecadores. Esto lo sabemos todos, ¿no? O tal vez algunos se está noticiando ahora, está diciendo, oh, yo no sabía que era pecador. Recuerdo que una vez fuimos a hablarle del Señor a un hombre en una casa. El hombre se creía moralmente muy bueno y íbamos a hacer la famosa oración de fe. ¿Se acuerdan? La oración de fe. Bueno, y la oración de fe vas diciendo distintos pasos. Y hay un paso que dice, bueno, él tiene que orar. Le decíamos, repita usted después de mí. Señor Jesús, y él repetía, Señor Jesús, te doy gracias, te doy gracias. Llegamos al punto que le decimos, estamos con los ojos cerrados, estábamos con otro muchacho, este hombre, un hombre mayor, silencio en la casa, él vivía solo, y yo estaba orando y le digo, reconozco que soy pecador, y el hombre nada, no decía nada. Y de vuelta digo, tal vez no escuchó. Reconozco que soy pecador y nada. Y quería abrir los ojos, digo, pues ya veo que se fue, partió, no sé para dónde. Pero de golpe sentimos un golpe en la mesa y se para y dice, yo no voy a permitir que me llames pecador. Bueno, entonces ahí se le desbarata todo el evangelismo explosivo, que era lo que estábamos haciendo, ¿no? Tratar de explicarle, de convencerlo de que él era pecador. Pero pasa que a veces no reconocemos que, en muchos casos, que somos pecadores. Y es lo que necesitamos saber, es el primer diagnóstico de que yo necesito reconciliarme con Dios y esto lo tengo que hacer no por mis propios méritos, o mi propia fuerza, porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Necesito una fuerza mucho más poderosa que venga y que me rescate y que me llame, que me traiga a la vida para que yo pueda reconciliarme con Dios, poder ver a Dios, poder ponerme en una perfecta comunión y relación con Él. Y esto es solamente por los méritos de su Hijo Jesús. Y esto es el Evangelio. Y Romanos tiene todo esto. Y Dios nos da la salvación por su gracia, que es un favor inmerecido de Dios. Y solamente por la fe en Él. No puede ser ganado por ninguna clase de esfuerzo humano. Y esto nosotros lo sabemos. Pablo lo dijo en una de sus cartas, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y él aclara y dice, y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe y diga, yo qué grande que soy. Me salen tan bien todas las cosas que ahora soy salvo por mis méritos. No, dice Pablo, no por ustedes, es por gracia. Esto es por un favor inmerecido, para que nadie se gloríe. Juan Calvino dijo una frase de la epístola a los Romanos, quien alcance a comprenderla habrá hallado en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura. Miren qué importante que es esta epístola a los Romanos. Y como nosotros ahora tomamos los versículos 16 y 17, pero el 16, y si pudiéramos resumir el tema que gira en toda la epístola, podríamos notar que es una sola frase, que somos justificados por la fe. Si diríamos, vamos a poner en una frase la epístola de Romanos, es que somos justificados por la fe. Somos declarados justos por un Dios santo, por medio de la fe, y no es por nosotros. Nosotros somos hijos de ira, estamos en una condición caída, y creo que Pablo es lo que está tratándole de hacer recordar a la iglesia que está en Roma, que lo que no pueden olvidar y lo más poderoso que tienen es el Evangelio. Por eso ahí, y al concluir ahí la primera parte del saludo y sumisión en Pablo, ahí en Romanos capítulo 1, luego él ora por los hermanos de Roma, dice que desea verlos,
pero con un propósito que va a ser el tema de toda la epístola. Y lo resume en estos 2 versículos, el Evangelio. Yo los voy a ir a ver. Yo tengo deseos de verlo, tengo deseos de compartir. Pero ¿qué voy a compartir con ustedes? El Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Hay un autor que se llama David Harvey y él dice lo siguiente, lo cito: entender el Evangelio de forma correcta y preservarlo de forma correcta es la clave para vivir de forma correcta. Es una frase. A veces las frases nos cambian, ¿no? Nos trae un pensamiento que nos lleva a la palabra, nos hace recordar verdades de la palabra. Y lo que está diciendo Harvey tiene que ver con esto de Romanos, que Pablo está hablando y está diciendo la potencia del Evangelio. Porque entender el Evangelio de forma correcta y preservarlo de forma correcta es la clave para vivir de forma correcta. Cuando nosotros perdemos la centralidad del Evangelio, empezamos a vivir de forma incorrecta. Cuando una iglesia empieza a perder el Evangelio, empieza a perder el sentido de por qué es iglesia. Nosotros somos iglesia gracias a que el Señor nos salvó. Y es por la gracia y es por el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué es esto? Porque el Evangelio nos acerca a Dios. La buena noticia del Evangelio es que el Evangelio nos acerca a Dios. El Evangelio no está para llenar una iglesia, para hacer que la iglesia tenga un programa más atractivo de cosas que tiene que hacer. El Evangelio es porque al pecador lo acerca a Dios, lo pone en esa comunión con Dios que está rota, que está caída. Por eso es importante. A la belleza y hermosura de aquel que nunca deberíamos de alejarnos. Miren, nacer lejos de Dios es terrible. Es terrible. Nacer lejos de Dios es terrible. Vivir sin Dios en este mundo es una tragedia. Pero morir sin Cristo es un terror y es un espanto. Por eso necesitamos considerar siempre el Evangelio. No solamente para nuestras propias vidas, sino también para aquellos que nosotros anhelamos y deseamos que se pongan en comunión con Dios, que se pongan en una correcta relación con Dios. Por este motivo es que la palabra de Dios nos habla por medio del apóstol Pablo a nosotros. Y creo que a cada uno en particular un poco los versículos 16 y 17 nos interpelan a lo que nosotros no tenemos que perder de vista y que siempre tenemos que estar recordando. Porque si hemos sido salvos o salvados por la gracia del Señor, por medio de la fe, la cual nos capacita para creer para la salvación de nuestras almas, es la obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones, que es obrada de una manera que los teólogos decían ordinariamente por medio de la palabra. Es obrada de esa manera, ordinariamente por medio de la palabra. Por eso la palabra dice, un poquito más adelante, Pablo lo va a decir de esta manera en Romanos 10:17. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos predicar el Evangelio de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No podemos estar inventando un Evangelio, no lo podemos hacer más atractivo. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo que está en la Escritura. Es el único Evangelio, no hay otro Evangelio. Y cuando nosotros empezamos a reinventar el Evangelio, empezamos a tener problemas. Y empezamos a inventar cosas que decir que Dios dijo y Dios nunca dijo. Me llamó la atención porque hay un precioso escrito de John Owen donde él centraliza el Evangelio de Cristo. Si ustedes lo pueden buscar,
El escrito se llama Vida por su muerte. Vida por su muerte. Y ahí John Owen lo que hace es tomar el texto de Romanos, pero otros textos más hablando del Evangelio, y él hace una exposición muy clara de la centralidad del Evangelio. Pero lo que a mí me llamó la atención es el prólogo. El libro de John Owen se escribió en los años 1648. Pero este escrito lo vuelven a reimprimir, y pasa con los escritos antiguos, y le hace el prólogo un pastor, un teólogo muy conocido llamado J.L. Packer, y el prólogo lo hace en el año 1959. Y en el año 1959 lo que hace es escribir un prólogo y pone en contexto de lo que está sucediendo en el 1959 con las iglesias. Pero no solamente esto. En una parte del texto, él dice, ya hace 100 años que esto ocurre. Y lo voy a citar. Miren lo que pasaba en aquella época. El prólogo Packer lo escribe y dice lo siguiente, lo cito tal cual. No hay duda, dice Packer, de que hoy en día el cristianismo evangélico está en un estado de perplejidad y turbación. En muchos asuntos hay evidencias de descontento con las cosas tal como están y confusión acerca de cuál camino se debe seguir. Esta incertidumbre se ve en las siguientes cosas. Noten, 1959, pero él lo cita que esto ya pasaba 100 años atrás. La práctica del evangelismo, la enseñanza acerca de la santificación, la edificación de la vida de la iglesia local, la manera correcta para tratar con las almas y el ejercicio de la disciplina. Él dice que la iglesia ha caído en un bajón en estas cosas, en estos ámbitos, y es una tragedia para la iglesia. Él sigue diciendo, este es un fenómeno complejo en el cual muchos factores han contribuido. No obstante, al ir a la raíz del asunto, descubrimos que a fin de cuentas la incertidumbre se debe a que se ha perdido el evangelio verdadero. O sea, los problemas que él cita, la enseñanza acerca de la santificación, la edificación de la vida de la iglesia local, la manera correcta para tratar con las almas y el ejercicio de la disciplina, todo eso surgió por un problema, que se perdió el evangelio. Miren qué importante que es el evangelio. Y acá es donde lo cita. Él dice, durante los últimos 100 años, sin darnos cuenta, hemos aceptado a cambio del evangelio verdadero un producto sustituto, el cual, aunque parezca semejante al original, en muchos aspectos, sin embargo, la realidad es que es algo completamente distinto. Sigue diciendo, ahora va a ser una comparación con el nuevo evangelio y el antiguo evangelio. Él dice, el nuevo evangelio sobresale en su fracaso para producir reverencia profunda, arrepentimiento genuino, humildad sincera y un espíritu de adoración y una preocupación adecuada por la iglesia. Pero ahora él se pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Sugerimos que la razón descansa en el propio carácter y contenido de este nuevo mensaje. ¿Cuál es el problema del nuevo evangelio? Falla en no hacer al hombre teocéntrico en sus pensamientos y temeroso de Dios en su corazón, dice él. Por eso necesitamos saber quién es Dios. Fallamos en el evangelio cuando no conocemos quién es Dios. Y ahí hay un gran problema. Dice, porque este no es el propósito principal que el nuevo mensaje pretende lograr.
Una manera para aclarar la diferencia entre el nuevo y el viejo evangelio es señalando que el nuevo se preocupa básicamente por el bienestar del hombre. Habla de proporcionarle paz, comodidad, felicidad, satisfacción y se ocupa muy poco de la gloria de Dios. Cualquier semejanza con la realidad, como dicen, no es pura coincidencia en este caso. 1959 está escribiendo esto. El viejo evangelio, dice él, también fue de ayuda para el hombre. En realidad de más ayuda que el nuevo, pero no en forma directa, sino indirectamente, porque su primera preocupación ha sido siempre la gloria de Dios. Siempre ha sido esencialmente la proclamación de la soberanía divina en misericordia y juicio, una exhortación para postrarse y adorar al Dios Todopoderoso, de quien los hombres dependen para todo bien, tanto en lo material como en lo espiritual. Su punto de referencia ha sido siempre Dios. Eso dice del viejo evangelio. Y él sigue diciendo, pero el nuevo evangelio, el punto de referencia es el hombre. O sea, está centrado en el hombre y no en Dios. Todo esto significa simplemente que el viejo evangelio fue religioso en una forma que el nuevo no lo es. La meta principal del viejo fue enseñarle a los hombres a adorar a Dios, pero la preocupación del nuevo parece ser limitada a conseguir que los hombres se sientan mejor. El tema principal del antiguo evangelio fue Dios y su trato con los hombres. El tema del nuevo es el hombre y la ayuda que Dios le puede brindar. Y finaliza él diciendo, entre estos dos hay un mundo de diferencia. La perspectiva entera y el énfasis de la predicación evangelística fueron cambiados. Fin de la cita. La cita es un poco largo, pero me pareció que no tenía desperdicio porque lo que nos está poniendo en el contexto de lo que ha pasado hace cuánto ya, 65, 70 años atrás. Pero a su vez, desde el punto de referencia que está escribiendo, él dice, hace 100 años casi que viene esto, el problema. Y fíjense que antiguamente, al ir perdiendo de vista el evangelio, hoy tenemos la tragedia de que ya no se predica el evangelio. Se sacó, se borró, se sustituye por programas. Y se empieza a reinventar otro evangelio. Y un poco es lo que, por eso en esta mañana deseo entrar en estos textos y poder ver lo que Pablo está resaltando acá. Porque Pablo procura levantar la doctrina del evangelio. Lejos está él de querer rebajar el evangelio. Él quiere levantar la doctrina del evangelio. Él dice, la doctrina del evangelio es lo que no se puede perder. Es lo que tiene que ser lo primero, es lo que entre todos tenemos que hablar y es lo que más claro tiene que estar. No importa si no nos ponemos de acuerdo en la dispensación de los tiempos escatológicos. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo y estar en claro es en el único evangelio de Jesucristo. Es en el único evangelio que trae salvación a los hombres. Y Pablo la procura levantar esta doctrina y da a entender que es despreciable para el mundo, mas él no se avergüenza, como dice ahí el versículo 16, sino que él sabe que por este medio los prepara para sufrir el oprobio de la cruz de Cristo, a fin de que no desestimen el evangelio. Pero por otra parte, lo que no desestima es que poner el ojo en el evangelio es estar entrando en la potencia de Dios y el poder de Dios. Podemos estudiar un montón de cosas en la palabra, pero el evangelio es el poder de Dios, la potencia de Dios. Es donde Dios manifiesta su poder y su potencia. Por eso necesitamos estar conociendo el evangelio. El evangelio no es para una clase de 6 semanas o de un mes. Aprender el evangelio no es rendir una materia del evangelio. Aprender el evangelio nos va a llevar toda la vida, toda la vida. Y eso es bueno que nosotros lo podamos recordar siempre. Porque Pablo sabía que esa potencia de Dios
no solamente está demostrada la bondad de Dios, que es digna de ser deseada y amada, porque el Evangelio es el instrumento de esa verdad, de esa bondad. Y en verdad, sí, debemos honrarlo y estimarlo mucho, sabiendo que el poder de Dios merece tenerse en gran reverencia, porque nosotros hemos sido salvados por la potencia de ese Evangelio. Si muchos de nosotros hemos sido salvados por la potencia de ese Evangelio, entonces nosotros hacemos bien en detenernos y ver las implicaciones del Evangelio. Y es lo que Pablo comienza la carta de esta manera. Y es la idea que nos da también a nosotros, que nosotros podamos acercarnos a Dios con reverencia, viendo su bondad, viendo su amor, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos está reconciliando consigo mismo por medio de su Hijo. Y es por esto que debemos siempre regresar y pasar un tiempo con el Evangelio de la gracia del Señor. Y uno de los fracasos más grandes, como decía K. Packer, de esta generación de cristianos, es haber dejado la importancia del Evangelio. Todos los males surgen cuando dejamos de considerar el Evangelio. Empiezan a venir todos los males cuando descuidamos el mensaje central del Evangelio. Y no lo estoy diciendo de salir a predicar, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer en el contexto donde estemos. Estoy hablando de vivir el Evangelio, de vivirlo nosotros de una manera práctica, porque es lo que ha transformado nuestras vidas, si en verdad nos ha salvado. Entonces esto es lo que Pablo quiere empezar a exponer en esa tesis de ahí de Romanos, en esa epístola a los Romanos. Porque no solamente todos los males surgen del descuido del Evangelio, y muy pocas iglesias predican sobre los temas esenciales del Evangelio. Lo que nosotros tenemos que ver es que si no consideramos el Evangelio, se pierden cosas tan importantes como la justicia de Dios, la depravación radical del ser humano y la expiación hecha con sangre. Se pierden estos elementos que son vitales de nuestra fe. Cuando yo me pongo a ver la justicia de Dios, en la semana alguien me escribía y me decía, ¿cómo puedo conocer la justicia de Dios y la justicia de los hombres? Bueno, una pregunta de examen casi, ¿no? Pero enseguida se me vino a la mente el Sermón del Monte, que empieza con la pobreza de espíritu, reconociendo que somos pobres delante de Dios y que necesitamos que ese Dios soberano nos salve. Y después la vida del cristiano, en ese Sermón del Monte, el Señor les dice, si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces tiene que ser una justicia que es demostrada por una gracia mucho más grande en la cual yo fui alcanzado. No son obras de hombres. Los escribas y fariseos mostraban sus obras de hombres. Se mostraban muy religiosos en apariencia, pero ya tenían su paga, que los hombres lo alaben. Mas nosotros buscamos ser salvados por el Señor y queremos hacer la voluntad del Señor. Y deseo que podamos considerar en esta mañana este evangelio que comienza en Dios y como dice ahí es poder de Dios para salvación. No lo vamos a desarrollar todo, pero quiero ver la primera parte del versículo 16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Podemos empezar por ahí, ir desglosándolo, haciendo como una autopsia de este versículo? ¿Por qué Pablo está diciendo que no se avergüenza del evangelio? ¿Qué vergüenza tenía Pablo? ¿Por qué Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio? ¿A alguno de ustedes le avergüenza hablar del evangelio? ¿Le avergüenza predicar a otros de Cristo? No sé, es una pregunta. Tal vez pueden decir, sí, me da vergüenza.
Y tal vez Pablo estaba teniendo vergüenza. Pero es una pregunta que surge acá, porque este lenguaje indica que era menester tener bastante coraje para llevar a Roma el Evangelio de Cristo. Roma en ese entonces era la señora imperio. Roma era llegar a Roma es llegar al mundo entero. ¿Vieron el dicho, todos los caminos conducen a Roma? Es porque Roma era la metrópolis. Llegaste ahí y ya está. Es como cuando nosotros queremos comprar algo. ¿A dónde vamos? A Capital. Está más barato, conseguís de todo. Pero Roma era mucho mayor que eso. Ahí estaba el imperio. Era muy grande. Y lo que era a los judíos un tropiezo y a los griegos insensatez, es algo que Pablo no se avergüenza de predicar. Por eso él les quiere dejar en claro esto a los romanos. Yo voy a ir a visitarlos a Roma y lo que yo voy a estar hablándoles y quiero recordarles es el Evangelio. Pero Pablo, en esta cultura donde los romanos tienen todas las comodidades, el Evangelio no lo necesitan. Tienen todo a su alcance, tienen plata, tienen para comprarse, no sé, caballos, carros, tienen las mercaderías, lo mejor, no lo necesitan. Sin embargo, Pablo dice, lo que necesitan es el Evangelio. Porque de todas maneras, todo hombre está perdido. Todo hombre está perdido. Por eso él no iba a predicar otro evangelio o otra cosa. Él iba a hablar del Evangelio. Cuando miré el texto y hay algo notable que omite la Reina Valera como la Biblia de las Américas y otras versiones, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, lo encontré en otras revisiones que nos amplía un poco más y es el texto correcto de lo que Pablo está diciendo. Porque el texto correcto, y hay una revisión que sacó nueva la Sociedad Bíblica Trinitaria, es una versión de la 1909 revisada y podríamos decir mejorada en ciertos términos. Ya que esperemos que pronto pueda estar entre nosotros para poder tenerla, es preciosa. Pero noten cómo dice en este versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y uno dirá, claro que es el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué los otros textos lo omiten? Porque eso puede llegar a dar entrada a que este era un evangelio de Pablo y los otros tenían otros evangelios. Claro que no. Porque es un único evangelio. El que venimos hablando desde el domingo anterior, lo que Jesús empezó a predicar y a enseñar. El reino de los cielos. Bueno, la más cercana a esto que Pablo está diciendo también es la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo. Y también lo traduce bien. Entonces lo que Pablo ahora está diciendo es, yo no me avergüenzo, no tengo vergüenza de predicar en un contexto donde se habla de otra cosa, donde se nos dice como el día de hoy, ya el evangelio la religión ya es vieja. Ya es para los que tienen tiempo de hacer eso. Es un cuentito. No, el evangelio es poder de Dios. Pero no es que es cualquier evangelio. Es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de Cristo. Y el punto acá es que lo probable que quiera decir Pablo es me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice no me avergüenzo. Yo estoy orgulloso de predicar el Evangelio. Yo estoy orgulloso de poder llevar las buenas noticias a Roma. No solamente a Roma, sino a todo lugar donde voy. ¿Y por qué no habría de estar ansioso de proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo? Las noticias respecto al Cristo crucificado. Porque Pablo sabía que el Evangelio era poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso no podemos sacarlo nunca
ni de los púlpitos, ni de los estudios bíblicos, ni de los mensajes, ni de nuestras conversaciones, ni de recordarme yo mismo todos los días por qué fui salvado. Porque es poder de Dios y sabiduría de Dios el Evangelio. Y lo dice Pablo, lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Y no solamente quiere y tiene deseo de anunciar lo que se llama el evangelizo, que lo traduce el versículo 15 de arriba, el proclamar, el ser un heraldo, el estar anunciando. A su vez noten el verbo ahí, que es como un verbo presente indicativo personal. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Capaz que hay otros que se avergüenzan del Evangelio. Capaz que ustedes se avergüenzan del Evangelio. Capaz que a mí no me importa, yo no me avergüenzo del Evangelio. Aunque todo se avergüence, yo no me avergüenzo, voy a seguir predicando el Evangelio. Por eso es la tarea que tenemos que hacer. Por eso es triste ver que muchas veces se deja el Evangelio y se lo empieza a recortar, como que hay cosas que le sobran. Ya no prediquemos el arrepentimiento porque ofende a la gente y se va de la iglesia. No digamos que van a ir al infierno porque eso no les gusta, los asusta. Así no viene gente. Y lo empezamos a sacar por secciones, ¿no? Y lo empezamos a mutilar. Y dejamos un evangelio que solamente tiene un torso, pero sin manos y sin pies, o sin brazos y sin piernas, y tal vez sin cabeza. Y eso es imposible. Él no solamente quiere y tiene deseo de anunciar ese evangelio. Él no se avergüenza. Pablo dice, lo voy a proclamar en todo lugar, lo voy a vivir sin estar avergonzado, porque hay una razón. Noten en este versículo 16 las 3 razones que Pablo da para no avergonzarse del evangelio. Primera razón, porque es poder de Dios. Es la primera razón, es poder de Dios. La segunda razón es para un propósito y para un fin, que es la salvación. La salvación. Pero hay un tercer elemento que nos dice el alcance que tiene el evangelio para todo aquel que cree. No solamente es poder de Dios, trae salvación y el alcance se extiende a todo aquel que cree. Por eso dicen que la palabra poder ahí es dunamis, como dinamita, como que yo no creo que Pablo haya usado dinamita para pensar en eso, porque la dinamita no había sido creada en ese tiempo. Así que en la mente de Pablo no estaba la palabra dinamita. Pero a nosotros sí nos ayuda a entender lo explosivo que puede llegar a ser, el alcance que puede llegar a ser. Roma se jactaba de haber estado conquistando todo lo que había a su alcance. Roma se jactaba del poder que tenía, de donde miraba, conquistaba y lo tenía. Pero era un poder que destruía a la gente, era un poder que saqueaba, que mataba, que hacía esclavos. Y en contraste con esto, Pablo le está diciendo a los mismos romanos, en esa capital que se cree poderosa, el evangelio es poder de Dios, no para destrucción, no para saquear, sino para salvación. Es un poder de Dios que trae salvación, es un poder de Dios que alcanza al pecador. Y deseo que nos detengamos un poco más en este poderoso evangelio. Porque hay evangelio, la palabra evangelio, que son buenas o gratas nuevas, va a ser contrastado en ese ambiente que va a ser predicado como Roma, que era el poderoso imperio. Ahora el mensaje es, el poder del evangelio no es comparado con el poder que puede llegar a tener Roma. Por eso muchas veces, y los emperadores a veces se disgustaban con los cristianos, porque ellos proclamaban un Señor que estaba encima de todos, aún del emperador. Proclamaban un evangelio que la gente le iba a traer salvación y libertad y que verdaderamente era el poder de Dios. No un imperio, no Roma. Podemos vivir en la mejor ciudad, podemos tener la mejor economía, podemos tener la estabilidad
financiera deseada, podríamos decir. Pero no nos va a traer paz para con Dios. No te va a traer salvación. Lo que te va a traer paz para con Dios es el Evangelio. Lo que te va a traer salvación es el Evangelio. Y Pablo lo centraliza acá. Y noten 3 cosas que deseo resaltar. Que Pablo no tenía un Evangelio que fuera suyo. Por eso el punto de que en los textos esos que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y las otras versiones dicen el Evangelio de Cristo, lo que está diciendo es que es un Evangelio y no es suyo. No es suyo. Más adelante, cuando Pablo les escribe a la iglesia de Corintios, ahí en 1 Corintios 15:1, noten lo que dice ahí, 1 Corintios 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Noten que Pablo está diciendo esto. Es el Evangelio que yo les prediqué. Pero no es que es un Evangelio mío. No es un Evangelio mío. Tanto como en Romanos, y ahí está el artículo definido él. Que no era un Evangelio diferente al de Pedro o al de Juan. Pablo no está diciendo, este es mi Evangelio. Pedro les va a predicar otro Evangelio. Y vieron que Pedro es bastante efusivo. Juan les va a predicar otro Evangelio y Juan lo va a moldar al mensaje del Evangelio porque es más amor, ¿no? Juan, ¿cómo se lo describe Juan, no? Dios es amor. Bueno, era hijos del trueno antes. Es Dios es amor después que pasa 40 días con Jesús. Pero más amoroso, es un Evangelio más amoroso, que no dice la palabra pecado, para no ofender. Pero el de Pedro sí. El de Pedro es todo ira, y no hay gracia, y hay espada, te va a cortar la oreja. No. Pablo no está diciendo que ahora él tiene otro evangelio, es un solo evangelio. El de Pablo, el de Pedro y el de Juan, es el mismo evangelio. Cambian los que predican. Tal vez uno es más petizo, el otro es más alto, uno tiene mayor voz, el otro habla más tranquilo. Puede cambiar el que habla. Pero el Evangelio de Cristo nunca cambia. No lo puedo cambiar. Y es lo que Pablo está diciendo. No tengo un Evangelio que es mío, que es mío. Ahora, como hay varias variaciones del Evangelio, ¿no? Encontramos que hay Evangelio para deportistas, Evangelios para médicos, Evangelios para actores, Evangelios para desempleados, Evangelio para solteros, Evangelio para casados. Y es como ir a la heladería a elegir los gustos. A ver, ¿qué gusto querés? Yo quiero el gusto de este Evangelio. No, es un solo Evangelio que tiene que ser predicado. Tanto a grandes como a pequeños, en todos lados. Por eso están los niños acá, para que escuchen el Evangelio. Porque no es un Evangelio para niños. A veces subestimamos la inteligencia de nuestros hijos. Son más despiertos que nosotros y agarran muchas veces con más claridad lo que a nosotros nos cuesta. Necesitan escuchar el Evangelio. Lo otro que Pablo no tenía era un Evangelio que fuera propio de cierta cultura. Bueno, ahora él va a ir a Roma y va a adaptar el Evangelio. Lo voy a tratar de hacer, a ver, ¿cómo puedo enganchar a los romanos? Tienen todo. Bueno, voy a hacer una cruzada de milagros para que vengan todos los enfermos. Porque eso sí, necesitan. No era necesario. Están todos igualmente muertos. Y eso Pablo lo va a empezar a exponer en Romanos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Están todos, judíos y gentiles, todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan el Evangelio de Cristo. No tenía un Evangelio que fuera propio de la cultura. El punto es que el Evangelio de Jesús confronta al mundo, confronta al mundo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, que vamos con las buenas noticias, tenemos que hablar de las malas noticias. E inevitablemente es incómodo, porque le tenemos que decir a la otra persona que está enemistada con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le tenemos que decir que si no se arrepiente, la ira de Dios va a venir sobre él.
Pero en esta cultura donde ya la generación cada vez se fue poniendo más frágil, al punto que hoy dicen que la generación de nuestros hijos es la generación de cristal. ¡Ay, no le grites porque se va a ofender! ¡Ay, no! ¿Cómo es eso que la Biblia dice de darle vara? No, se le habla, se le pone, se siente y se le habla, que entre en razón. Y empezamos a sacar los estándares de Dios, de cómo tratar con el corazón del hombre. Le estamos diciendo al Creador y al que conoce el corazón del hombre cómo hacer las cosas. Es una locura. Y entonces lo vamos modificando. Y Pablo dice, yo no voy a adaptar el evangelio a la cultura, voy a predicar un solo evangelio, porque el evangelio va a confrontar el mundo. Si no creen que el evangelio confronta el mundo, lean todo Mateo. Constantemente Jesús confrontando. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Con gracia. Con la misma gracia que a nosotros nos alcanzó. Con el mismo amor que fue derramado sobre nosotros. No tenemos que olvidarnos de eso. Y lo otro que Pablo dice es que él tenía un evangelio que fuera propio, que no tenía un evangelio que fuera propio de cierta época en la historia del mundo. El imperio romano tal vez podía cambiar. Hasta tal vez le podría llegar a decir a Pablo que cambie el evangelio. Sin embargo, él no lo iba a cambiar. Él no lo va a cambiar. El evangelio es el mismo. Pablo predicó el mismo evangelio desde el comienzo de su ministerio hasta su muerte. Pablo predicó el mismo evangelio desde que él comenzó hasta que él murió. El mismo evangelio. ¿Por qué nosotros lo tendríamos que cambiar? Ahora dirán ustedes, bueno, es el evangelio de Pablo y te acepto que sea el evangelio de Pedro y de Juan, pero estoy en duda que sea el evangelio de Jesús. ¿Vamos a poner a prueba eso? Vamos a poner a prueba. ¿Tienen las Biblias ahí listas? Vamos a detenernos y vamos a ver algunas similitudes entre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Jesús, predicando su evangelio. Miren ahí Mateo capítulo 5, versículo 45. Tenemos muchos versículos, los voy a ir leyendo, porque si yo estoy diciendo algo, lo quiero corroborar con la palabra y que ustedes vean que el mismo evangelio que Jesús predicó es el mismo evangelio que Pablo predicó. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como hoy. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué nos está demostrando estos versículos? El primero de Mateo. Dios es amor. Verdaderamente Dios es amor. Mire cuánto nos ama y cuánta paciencia nos tiene, que está esperando que los hombres procedan al arrepentimiento, que aún hace salir su sol sobre buenos y malos y les da un montón de cosas porque tienen tiempo todavía de arrepentirse. Cuando ya no estén más en esta tierra, ya no hay más tiempo. Por eso, Dios es amor. Claro que sí, es un atributo de Dios. Ahora, Pablo predicó otro evangelio, el mismo. Miren Hechos 14, 17. Hechos capítulo 14, versículo 17. Pablo exponiéndole el evangelio, hay una parte que le dice y le dice a sus oyentes, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Lo mismo que Mateo 5, 45, ¿no? Jesús lo dice de una manera, Pablo lo está graficando de otra manera. Dios les está dando a ustedes todas las estaciones del año, aunque ustedes estén lejos de Él, aunque ustedes no lo consideren a Él, Dios le demuestra su amor. Pero no solamente eso, no nos vayamos tan lejos de Romanos capítulo 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús predicaba un evangelio de amor para el hombre perdido. Pablo hacía lo mismo. Y hasta ahí va todo bien. Y es precioso. Gloria a Dios. Los dos están coincidiendo. El mismo evangelio de Pablo, el mismo evangelio de Jesús. Pero ahora también, en el evangelio de Jesús, los hombres son malos y esclavos del pecado. Epa, ¿dónde dice eso? Miren, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Nos está señalando y nos está poniendo un rótulo. Ustedes son malos y pueden llegar a seguir siendo malos. Sin embargo, a veces le salen cosas buenas de ustedes. Pero miren otro texto, Mateo capítulo 15, ahí es mismo en Mateo, solo unos capítulos más adelante. Mateo 15, 19, Jesús hablando. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De qué corazón? De él, o sea, del que está al lado. El mío no. Él dice de todos los hombres. Entonces, no solo nos dice el Señor, dice Jesús, ustedes son malos, tienen un corazón que genera malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio y blasfemia. Todavía no las dijeron, todavía no hicieron nada, pero ya está dentro de su corazón. ¡Wow! ¡Qué duro! Y Pablo hace las mismas acusaciones contra nuestra raza caída. ¿A dónde? Ahí mismo en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Todos no alcanzan la medida de Dios. Todos somos pecadores, todos, completamente, del primero al último. Jesús predicando ese evangelio, Pablo predicando el mismo evangelio, no lo cambia. Y es más, Pablo utiliza que estamos lejos de la gloria de Dios. Pero bien, no solamente eso. Nosotros también podemos ver que en el evangelio de Jesús todos los hombres no creyentes están condenados delante de Dios y su ira recae sobre todos ellos. Bueno, ya con Dios es amor habíamos empezado bien. Ahora dice que soy malo, que de corazón me salen todas estas cosas. Pablo dice que estoy alejado y ahora me estás agregando que la ira de Dios está sobre mí. Sí, yo no, dice la Biblia. Échenle la culpa a la Biblia. Yo leo lo que dice la Escritura y es lo que Dios dice, es la palabra de Dios autoritativa. Miren en Juan capítulo 3, versículo 18. Bueno, lo que más me gusta de Juan es 3:16. Sí, es precioso. Pero también está Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. O sea, ¿en quién? En Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren la terrible sentencia del versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. O sea, es como que una nube te está siguiendo todo el tiempo de la ira de Dios. Y lo está diciendo Jesús, que se acercó a las personas, que sanó, que amó, que demostró su amor.
Pero recordemos que el Evangelio es buenas nuevas y lo que estamos viendo acá son las malas noticias. Esto es una verdadera mala noticia, que la ira de Dios esté sobre la cabeza del pecador. Es una muy mala noticia. Ahora Pablo dijo, no, Jesús fue muy duro, yo voy a ser un poco más blando. Bueno, miren Romanos 1:18, ahí cerquita, 2 casas más adelante de lo que leímos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Escucharon esa frase? Esa frase es la que lleva más gente al infierno que la salva. Porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios está contra toda impiedad y justicia de los hombres, que son pecadores, los cuales detienen la verdad con injusticia. ¿Saben lo que significa ahí Pablo cuando dice detienen la verdad? La verdad de la palabra con injusticia, lo más parecido a nuestro tiempo para entender esa última parte es cuando nos encontramos en un piquete. Están deteniéndonos, transgrediendo la ley y no nos dejan pasar. Eso es lo que Pablo le está diciendo que hacen los hombres con las cosas de Dios. Detienen la verdad con injusticia. Otro punto, en el Evangelio de Jesús, la cruz es el hecho esencial y la obra culminante de redención. O sea, ¿por qué estamos viendo esto? Porque en el Evangelio no puede faltar esto. No puede faltar de que Dios es amor. No puede faltar que la condición y el estado del hombre, ¿cómo está? No lo puedo sacar. Y es lo que estamos viendo. Pero ahora, ¿qué es lo que trae esa salvación? La cruz. Jesús habló de la cruz. Es más, fue a la cruz. Es el hecho esencial y la obra culminante de redención. Miren Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario. Era necesario. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es parte del Evangelio de Cristo. Esto es lo que no podemos dejar de predicar. Y Pablo lo entendía bien. Pablo lo entendía tan bien que cuando él habló, cuando él conoció esto que a Jesús le había pasado, lo sabía lo que a Jesús le había pasado, Pablo predicó lo mismo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten el énfasis de Pablo escribiendo a los Corintios y diciendo que esta fe, esto que Cristo hizo, se conoce mediante las Escrituras. Es imposible que nosotros no estemos leyendo la palabra de Dios para crecer en la fe, y mucho menos en el Evangelio. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días, hermanos. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días porque me ayuda a poder ver la magnitud del Evangelio. Si no estás leyendo la palabra todos los días, entonces estás en pecado. Tenés que leer la palabra todos los días. Es Dios hablándote. Es Dios. Levantate más temprano, acostate más tarde, apagá el televisor, hacé cualquier cosa, pero hay que leer la palabra de Dios. Ahí está la vida eterna. Ahí está por qué Cristo nos salvó. Ahí está por qué Cristo tuvo que ir a la cruz por nuestros pecados. El mensaje de la cruz es central en ambos, para Cristo y para Pablo. Para los judíos la cruz, ¿qué era? Tropiezo. ¿Cómo va a morir? El que nos va a salvar va a morir como un delincuente. Tropiezo. Y para los gentiles, ¿qué era? No le entraba en la cabeza, una locura. Muere alguien, él es el rey de ustedes. Y murió. ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? Bueno, Pablo le dice,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero Él lo va a seguir predicando, lo va a seguir predicando. En el Evangelio de Jesús, Él llama a los hombres al arrepentimiento de sus pecados y a creer. Lo vimos en Mateo capítulo 4 el domingo anterior, pero también el otro Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Vieron cómo rebajamos muchas veces? Los cuatro, había un folleto, ¿cómo era? Cuatro pasos, ¿no? 4 cosas que tenés que hacer para ser salvo. Algo así era. Tiene otro nombre, no me lo acuerdo ahora. Pero en el último decía, en el anteúltimo decía, solamente tenés que hacer una pequeñita cosa. Algo sencillo. Faltaba que ponga y diga, no te vas a enojar por esto que te voy a decir. Te tenés que arrepentir. Nada más. Y después el otro era una oración de fe, y después el otro paso era decirle, tomá, acá tenés tu boleto al cielo. Ya el Señor te va a recibir. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la explicación de qué se tiene que arrepentir? Y entonces ahí dicen, un montón, viene y dice, ¿es así de sencillo? ¿Solamente tengo que hacer eso? Dámelo. Dame uno para mí, dame uno para mi esposa y para mis hijos. Pero acá hay condiciones. El Señor demanda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y crean. Y si no se arrepienten, sufrirán la ira de Dios. Juan capítulo 3, lo leímos ahí, del versículo 18 al 36. Y el Evangelio de Pablo, ¿qué decía Pablo? Miren Efesios capítulo 5, versículo 6. Yo lo voy a leer acá de la Biblia de las Américas porque ese justo no lo busqué. Efesios 5, 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas. Necesitan arrepentirse, necesitan creer, porque si no los va a alcanzar la ira de Dios. Pero solamente no decimos las implicaciones del Evangelio, porque seguir a Cristo es costoso, es costoso. Seguir a Cristo te va a llevar a que tal vez pierdas muchas cosas de las que atesorás y amás de este mundo. Sea familia, sea padres, sea hermanos, sea amigos. Seguir a Cristo es costoso. Seguir a Cristo es costoso. Los chicos que hoy están acá, los niños que hoy están acá, ellos escuchan y quieren seguir a Cristo. Sé que quieren seguir a Cristo. Bueno, yo les tengo que decir algo. No va a ser fácil, va a ser costoso. Y no sé ustedes, pero tal vez sus hijos tengan que dar la vida por Cristo, tengan que morir por el Evangelio. Jesús sabía eso. El Evangelio de Jesús le enseña a los hombres que es costoso. Miren Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús es radical. Es radical. Es costoso. No es solamente una profesión de fe. Y el Evangelio de Pablo tiene las mismas demandas radicales de discipulado. Miren ahí en 2 Corintios capítulo 6. Lo mismo que Jesús dijo con otras palabras. Versículo 14 y 18. No juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A veces, y el Evangelio nos va a llevar a esto, a que tengamos que dejar amistades que no son buenas y que nos están llevando por una vida que desagrada y deshonra a Dios. Y es bueno que lo podamos hacer. Y es bueno que lo podamos hacer. El discipulado es costoso. Pablo lo sabía. Jesús lo había predicado. Si queremos vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Vos querés hacer las cosas bien? Bueno, vas a recibir persecución. Vas a recibir persecución. El punto, mis hermanos, que nosotros no esperamos algo de este mundo. Nosotros esperamos la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Nosotros de acá no tenemos nada. Lo que nosotros esperamos es en una ciudad gloriosa. Esperamos en un reino inconmovible. El Evangelio de Jesús enseña a los hombres que una mera profesión de fe no es evidencia sólida de salvación. Esto que les decía, ¿no? Decía esta oración y ya sos salvo. ¿Saben cuántos hay así? Yo era uno de esos. A los 10 años hice la oración de fe y ¿saben hasta qué edad la hice? Hasta los 17. Cada vez que había un cosa yo pasaba porque hacía cada cosa y me veía mal delante del Señor y dudaba de la salvación. Decía, oh, porque me habían hecho creer que era solo una profesión de fe. Lo decís con seguridad y ahora sos salvo. Y había algunos que decían, pero yo andaban como el diablo. Eran amigos míos dentro de la iglesia. Se iban a los boliches, fumaban, se emborrachaban. Nos juntábamos. Lo cuento con tristeza, hermanos. Nos juntábamos, nos emborrachábamos. Después íbamos a la escuela dominical a decir versículos de memoria. Tremendo. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué dijo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias al Señor que nos salvó. Yo lo digo por mí, ¿no? Gracias, porque podría estar así. Conozco todavía, hay un amigo que quiero mucho y él está perdido. Y cree que es salvo, Bueno, ¿y Pablo qué hacía? Bueno, Jesús dijo otra cosa en Mateo 7, ¿no? Versículo 16. El árbol se conoce por los frutos que se ven. Podés tener frutos, pero tienen que ser esos frutos de salvación. ¿Dónde dice qué frutos tenés que tener? Pues yo digo, los frutos de salvación sea que vos estés todos los domingos acá. Los frutos de salvación sea que vengas y limpies este lugar. Yo puedo inventar frutos. Pero los frutos son lo que dice la palabra de Dios. Es el que lee la palabra del Señor y obedece lo que Dios dice en su palabra. Es obediencia. Y Pablo predica lo mismo. Ahí cuando él habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Él dice que hay hombres que tienen apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Le dice Pablo a Timoteo. Parece que son, pero no son. Tienen la apariencia de piedad. ¿Se puede tener apariencia de piedad? Claro, acá lo está diciendo Pablo. Podés mostrar que sos religioso, que sos convertido y mirá qué precioso hermano, pero solo es la apariencia. Tocalo, acercate y tocalo. Te pasa el dedo para el otro lado, es cartón pintado. No resiste una prueba. Y es lo que Pablo le está diciendo, son hombres que se creen, son hombres a los cuales también tenés que evitar, tenés que tener cuidado. Bueno, por último ahí, también Jesús habló del juicio final y de los terrores del infierno. Esto es parte del Evangelio, hermanos.
el juicio final y los terrores del infierno no lo podemos pasar de lado. Hay religiones que sacaron el infierno, ¿no? Lo sacaron. Pero Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 25, versículo 41, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras fuertes, ¿no? Pero ¿a quién le está diciendo eso? A hombres que no se arrepintieron. A hombres que estuvieron como nosotros acá en este mundo y no consideraron tener en cuenta a Dios. Ahora ya se le fue la posibilidad. Ya no va a haber tiempo de decir, ahora Señor me arrepiento. No, yo creo, ya está. Se cerró la puerta, como la puerta del arca, se cerró, ¡boom! Te quedaste afuera. Y ahora vas a recibir la ira de Dios. El destino final de los impíos en el lugar del sufrimiento era cosa seria para Jesús. ¿Saben que Jesús habló más del infierno y del juicio que todos los apóstoles? El apóstol, los que escribieron cartas, Pedro, Pablo, Juan, Jesús habló, y que inclusive todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, Jesús habló más del infierno y del juicio que todos ellos. Ahora, si lo habló y lo dice en la palabra, ¿por qué lo sacamos? ¿Para no ofender, para no lastimar el ánimo de las personas? Es un error. Tal vez alguno quiera venir corriendo a Cristo y arrepentirse, pero no porque no se quiere ir a quemar al infierno o a sufrir los terrores del infierno, sino que lo que nosotros tenemos que mostrar, que hay un precioso Salvador. Hay un precioso Salvador, porque Él es hermoso y es el más bello de los hijos de los hombres. Bueno, Pablo, respecto al cielo y al infierno, Pablo lo dice en Romanos 2:5, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo mismo que predicó Jesús, lo mismo lo predicó Pablo. ¿Son suficientes las evidencias del Evangelio de Jesús y de Pablo, que es lo mismo? ¿Y por qué nosotros lo vamos a cambiar? ¿Por qué hay que decirlo de otra manera? Este es el Evangelio que hay que predicar. Hay que hablarle a los hombres, en primer lugar, quién es Dios. En segundo lugar, decirle a los hombres quiénes somos nosotros delante de ese Dios que está en los cielos. En tercer lugar, decirle que vino un hombre a este mundo que se interpuso entre nosotros y Dios. Y la ira que es para mí bien merecida, la pagó Él en la cruz del Calvario. Pero que inclusive venció la muerte y resucitó. Y nosotros vamos a resucitar con Él, porque esperamos su promesa. Todo eso está encapsulado en una palabra que se llama Evangelio. Por eso está tan comprimido que Pablo dice es poder de Dios, que cuando estas cosas se saben, ¡boom!, revientan y trae salvación, trae vida, trae esperanza, trae consuelo, trae para mi vida diaria. Eso es el Evangelio. ¿Qué cosas prácticas podemos ver acá, mis hermanos? Bueno, lo que está claro es que hay un solo Evangelio y que no podemos cambiarlo, esa fe que una vez fue dada a los santos. Pero debemos desechar toda noción insensata y peligrosa de querer mejorar el Evangelio. Y también me pregunto si nosotros estamos viviendo las verdades del Evangelio. Si yo me las estoy recordando todos los días, las verdades del Evangelio. Si hay algo que háganse un tiempito, estamos por ahí, vamos a retomar Hechos para seguir con Hechos, por supuesto. Y hermanos que también estamos haciendo discipulado en otras cosas, por favor, háganse un tiempo para cada semana recordar el Evangelio, porque es poder de Dios. No nos olvidemos de esto. Recordémoslo. Y no solamente eso, hagámonos un tiempo en la semana para predicar el Evangelio a alguien. Que otro pueda conocer este Evangelio que es poder de Dios. Que no nos avergoncemos, no tenemos de qué avergonzarnos, si es el Evangelio que nos salvó. Que busquemos la oportunidad de compartir el mensaje con un familiar, cualquier cosa.
Hay folletos, allá atrás hay folletos donde explican el Evangelio. No tengo facilidad de palabra. Bueno, mirá, te regalo esto donde habla del Evangelio, la fe que yo creo. Léelo, después charlamos si querés. Voy a orar por vos. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No esperemos a tener alguna salida evangelística. No, eso ayuda un poco, pero tenemos que hacerlo. Y sobre todas las cosas, conocer el Evangelio de Cristo. Conocer el Evangelio de Cristo. Si yo te dijera, resumime el Evangelio en un párrafo, ¿lo podrías hacer? Resumime el Evangelio de Cristo en un párrafo. Y háganlo, practíquenlo. Voy a resumir el Evangelio en un párrafo. Y háganlo en su casa. A ver qué sale. A ver cómo le vienen las palabras conectadas con la Escritura. Para ver si nuestra teología es correcta. Si no hay palabras, si no sabemos qué decir, empecemos a estudiar el Evangelio. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, es poder de Dios. No lo dijo de otra cosa. Solo pone esta palabra referida al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Para un propósito, salvación. Para un alcance a todo aquel que cree. Oremos. Señor, te damos gracias por haber podido meditar en este texto, en esta primera parte de este texto. Tu palabra siempre nos confronta, nos alienta, nos estimula a poder seguir avanzando en esta verdad tan preciosa que un día nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tenemos toda tu palabra completa. Ahora podemos hablar del Evangelio, Señor, de aquello que los antiguos querían ver y no lo vieron. Ahora nosotros lo vemos con tanta claridad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al mensaje del Evangelio. En este lugar, entre nosotros y dándolo a conocer a otros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.